Hola, es un gusto saludarles. Mi nombre es Otto René Morales Estrada. Soy ingeniero de preventa en el área de seguridad, de telecomunicaciones y de colaboración para CW Business Guatemala. Es para mí un verdadero gusto estar el día de hoy compartiendo esta charla con ustedes. El tema de la charla es respondiendo eficientemente a incidentes de seguridad utilizando SIEM de nueva generación. El día de hoy vamos a hacer un análisis acerca de una herramienta que es muy interesante y que sobre todo en los equipos de seguridad de las empresas nos va a ayudar a reducir los tiempos de respuesta. En seguridad hay un modelo muy importante que se conoce con el nombre de modelo de seguridad operativa, de madurez de seguridad operativa. Y este modelo nos indica que las amenazas existen en todo momento en el ciberespacio. Nosotros siempre vamos a estar expuestos a estas amenazas, que también respondamos ante esas amenazas y sobre todo qué tan rápido las identifiquemos y qué tan rápido respondamos a esas amenazas es lo que nos va a diferenciar entre tener una madurez de seguridad operativa nivel 0, por ejemplo, a un nivel 4. Se dice que aquellas empresas que se tardan meses en responder ante una amenaza y que una amenaza que haya sido descubierta, están en un nivel de seguridad de madurez operativa nivel 0. Es decir, en el momento en el que ellos detectan la amenaza, la identifican, identifican cuál es la contramedida que se va a utilizar contra esa amenaza en todo ese tiempo, ya el atacante, ¿verdad? O las posibles personas que quieran sacar provecho de las vulnerabilidades que pudiera tener una organización, pues tienen el tiempo suficiente para poder hacer lo que necesiten, ¿verdad? Luego se dice sí, que si las organizaciones se toman semanas en responder a un incidente de seguridad, se encuentran en un nivel 1. Si se tardan días, se encuentran en un nivel 2. Si se tardan horas, se encuentran en un nivel 3. Y si se tardan minutos, se encuentran en un nivel 4, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nivel consideran ustedes que se encuentra en este momento? Creo que es algo que podríamos nosotros pensar hoy en día, ¿verdad? En dónde estamos en cuanto a la rapidez que tengamos para responder ante los incidentes de seguridad. Y es que a medida que nosotros, nuestras organizaciones van creciendo, también va creciendo la necesidad de poder utilizar equipos para protegernos, ¿verdad? Por ejemplo, comenzamos quizás muchos con un firewall, ¿verdad? Que es un equipo de seguridad perimetral. Luego, quizás vamos creciendo, ya utilizamos un IPS, por ejemplo, ya es un equipo más específico contra detección de ataques. Posiblemente más adelante ya necesitamos un equipo de protección contra ataques de denegación de servicio. Y así sucesivamente nosotros vamos creciendo en cuanto a los equipos que nos brindan esa seguridad, ¿verdad? Y eso está bien, ¿verdad? Creo que es el proceso de evolución normal que puede tener cualquier organización. Sin embargo, de lo que se trata es no solamente de utilizar tecnología para protegernos, ¿verdad? Sino saber exactamente qué está haciendo esta tecnología dentro de la organización. Es decir, que nosotros podamos tener la visibilidad de qué es realmente lo que está pasando con esos equipos. Y esto lo podemos lograr a medida que nosotros podamos utilizar herramientas como la que vamos a ver el día de hoy, que son los SIEM de nueva generación, en los cuales son equipos que nos van a permitir correlacionar los eventos que están pasando en cada uno de estos dispositivos y finalmente poder determinar o poder sacar una lógica de lo que nos pueda estar diciendo cada uno de estos dispositivos y poder identificar de una forma más rápida las amenazas
poder responder más eficientemente y sobre todo automatizar las respuestas que se tengan ante amenazas ya conocidas. Entonces, hablando directamente de lo que normalmente nos encontramos en una organización, decimos que para poder tener una protección completa ante ciertos eventos o ciertas amenazas que podamos tener, nosotros necesitamos tres pilares fundamentales. El primer pilar son las personas, ¿verdad? A pesar de que nosotros interactuamos con tecnología, existen equipos de seguridad dentro de las organizaciones, por ejemplo, que están velando por el día a día, pues las personas al final se convierten en el activo más importante de cualquier organización y no es la excepción el tema de seguridad, ¿verdad? Muchos de nosotros en nuestras organizaciones, pues tenemos un equipo que es encabezado, por ejemplo, por un Chief Security Officer, ¿verdad? O un oficial de seguridad, que es el que está encargado de toda la seguridad a nivel de tecnología en una organización, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces, como decíamos, cuando crecemos en tecnología, cuando crecemos en equipos, cuando crecemos en dispositivos, puede ser que una persona se quede corta, podemos ir contratando más y más personal, pero al final lo importante es que a pesar de que nosotros podamos tener la tecnología correcta, es muy importante tener el recurso humano apropiado, ¿verdad? Que esté dando seguimiento a todo lo que está pasando dentro de la organización en el tema de seguridad, ¿verdad? Y en este punto, muy importante, ¿verdad? Existen empresas que ofrecen los servicios, por ejemplo, de un CSIRT, ¿verdad? Es decir, un centro de respuesta a incidentes, ¿verdad? Muchas veces puede ser local dentro de las organizaciones o también puede ser subcontratado, ¿verdad? Y también el tema de un centro de operaciones de seguridad o lo que se conoce como SOC, que eso también es muy importante para poder dar una respuesta apropiada a los incidentes de seguridad. Por otra parte, como segundo pilar, tenemos la tecnología, ¿verdad? La tecnología, pues, no es menos importante, es de hecho uno de los pilares fundamentales, ¿verdad? Pero acompañada también de personas y procesos, ¿verdad? Entonces, al final, la tecnología, pues, nos va a permitir tener esas herramientas, ¿verdad? Y de hecho, lo que vamos a ver el día de hoy es una de esas herramientas, pero que va a ser eficiente si solo si se tiene las personas apropiadas para poder manejar esa tecnología, para poder administrarla, para poder sacar el máximo provecho. Y el tercer pilar, ¿verdad? Que está relacionado, que es el tema de los procesos, ¿verdad? Es decir, una cosa es tener a las personas apropiadas, a tener a la tecnología apropiada, pero tenemos que tener procesos que sean eficientes, que sean seguros y que sobre todo nos permitan que las personas puedan utilizar apropiadamente la tecnología y poder, mediante esos procesos, responder eficientemente a los incidentes de seguridad que pudiéramos tener dentro de las organizaciones. Bien, entonces, dentro de esto, pues, está la herramienta precisamente de los CIEM, ¿verdad? Un CIEM, en su concepto fundamental, la traducción, pues, es Security Information and Event Management, ¿verdad? Es decir, un evento, un dispositivo para gestionar eventos y gestionar la seguridad de la información. Entonces, en su concepto más básico, los CIEM lo que nos permiten es recolectar datos, que se puedan estar generando dentro de una organización. En ese sentido, esos datos que se recolectan pueden ser datos que vengan desde los propios dispositivos de red de una organización, es decir, puede recolectar datos, por ejemplo, de switches, de routers, de computadoras que estén pegadas a la red, por ejemplo, de servidores, etcétera. Y el objetivo de recolectar esos eventos es ganar
visibilidad en tiempo real y poder correlacionar esos eventos que se están generando dentro de los diferentes dispositivos para poder identificar posibles riesgos o posibles amenazas que pudieran existir dentro de la organización. Entonces, hablábamos al principio que es muy importante todos los dispositivos que nosotros podamos ir utilizando, pero la pregunta es, ¿quién está dando seguimiento a la información que están generando esos dispositivos? Porque al final de cuentas, cuando nosotros hablamos de eventos, hablamos que cualquier dispositivo que tengamos, aún así un celular muy básico, está generando eventos, está generando una bitácora donde constantemente se está guardando todo lo que le está pasando a ese dispositivo, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién está viendo esa información, verdad? ¿Será que nosotros tenemos a las personas que estén monitoreando constantemente? Posiblemente sí las tengamos, ¿verdad? Pero al final lo que hace el CIEM es que jala esos eventos que se están generando, como decíamos, en dispositivos de red, en computadoras, en tablets, en firewalls, por ejemplo, dispositivos de seguridad. Todos esos eventos, él los está tomando. ¿Y qué está haciendo con eso? En primer lugar, está generando una normalización de datos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que está generando los diferentes eventos que le están llegando, él está haciendo una estandarización, ¿verdad? De los diferentes eventos que le están llegando y los está normalizando para entenderlos como una sola unidad. Así, por ejemplo, un evento que venga desde una PC, ¿verdad? Desde una computadora y un evento que esté llegando, por ejemplo, desde un router, un switch o cualquier otro dispositivo de red, van a tener dentro de la herramienta el mismo formato, ¿verdad? Luego de que normaliza esa información, entonces ya comienza a hacer un proceso de correlación para poder identificar si lo que está generando un evento, por ejemplo, en un dispositivo, tiene algo que ver con otro evento que está siendo generado por otro dispositivo, ¿verdad? Entonces, de esa forma se va alimentando una base de datos que está muy nutrida, con mucha información, pero que al final va a facilitar para que los operadores de esa organización puedan fácilmente identificar esas amenazas que pudieran existir dentro de la misma, ¿verdad? Entonces, la función principal de los CIEM, los podemos ver acá, es la gestión de eventos o la gestión de logs, el monitoreo de esos logs o esos eventos en tiempo real con la inteligencia que pudiera dar la herramienta y luego, en base a eso, hacer que esa herramienta sirva como una base para poder hacer investigación de los incidentes de seguridad que existen en las organizaciones. Ok, pero ¿qué sucede cuando hablamos de un CIEM de nueva generación, verdad? Vimos en la anterior slide que pues la función principal de un CIEM es recolectar eventos, sacar una inteligencia y poder responder de una forma eficiente a esos incidentes. Eso está muy bien, ¿verdad? Y de hecho, en el mercado nosotros podemos encontrar una gran variedad de herramientas de CIEM, ¿verdad? Hasta incluso marcas que son muy, muy básicas, ¿verdad? Hoy en día ya nos hablan que incorporan el proceso de CIEM dentro de sus principales herramientas, ¿verdad? Y eso pues apoya mucho a las organizaciones, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede cuando hablamos nosotros de un CIEM de nueva generación o de una siguiente generación? Bueno, pues aquí esto se pone más interesante, ¿verdad? Porque son herramientas que por medio de procesos mucho más avanzados, procesos incluso de inteligencia artificial, procesos también de recolección de datos muy avanzada, permite a las organizaciones poder ser todavía mucho más eficientes en sus procesos de identificación y respuesta a incidentes de seguridad.
Por ejemplo, si en el análisis que hicimos al principio de madurez de seguridad operativa, hoy en día yo me considero que estoy en el nivel 0 o en el nivel 1, por ejemplo, utilizando estas herramientas y sobre todo utilizándolas muy bien y con los procesos y las personas apropiadas, nosotros podemos llegar incluso a un nivel de seguridad operativa 4, ¿verdad? Es decir, poder responder a incidentes de seguridad de una forma bastante rápida que esté en el rango de los minutos, ¿verdad? ¿Y cómo se logra esto? Bueno, pues se logra precisamente añadiendo capas a lo que es el proceso de un SIEM tradicional, ¿verdad? Que fue lo que vimos en el anterior slide. Entonces, la función fundamental del SIEM, ¿verdad? Es decir, correlacionar y gestionar los logs o los eventos de los diferentes dispositivos. Ahora bien, cuando agregamos una capa, esta capa se conoce como inteligencia contra amenazas. Entonces, lo que hacemos es, primero, agregar la capacidad de que las herramientas puedan hacer un análisis mucho más exhaustivo, ¿verdad? Tener una base de datos ya reconocida y poder, en base a esto, poder identificar de una forma más fácil las amenazas, ¿verdad? Y esto pues tiene mucho que ver con bases de datos conocidas, con sobre todo la inteligencia artificial que se le agrega a la herramienta para poder correlacionar, por ejemplo, lo que pudiera ser una base de datos histórica de eventos dentro de la organización versus lo que pudiera estar pasando en determinado momento. Esa es quizás una de las capas fundamentales de los SIEM de nueva generación. Pero hay otra capa que es muy interesante y es una capa que se conoce como UEBA, ¿verdad? O la traducción al español sería, bueno, en sí el componente, ¿verdad? En inglés sería User Entity and Behavior Analytics, o la traducción al español sería analítica de comportamiento y entidad de usuarios, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, se refiere en primer lugar a que todas las organizaciones, como vimos, pues trabajan con usuarios, trabajan con personas, ¿verdad? Dentro de su componente principal, pues tienen una base de datos de recursos humanos que son los usuarios al final de cuentas que utilizan la tecnología dentro de una organización. Muy bien, pero dentro de esta base de usuarios, pues existe cierta actividad que es identificada y es catalogada como actividad normal para una organización. Por ejemplo, yo normalmente, si tengo un horario, por ejemplo, 8x5, y voy, por ejemplo, a las oficinas, por poner un ejemplo, yo ya dentro del comportamiento normal de mi actividad, dentro de la organización, pues se sabe que yo voy a estar utilizando los sistemas, los dispositivos de los equipos, voy a estar utilizándolo durante ese periodo de tiempo, ¿verdad? En un estándar de 8x5, pues los 5 días de la semana en ese horario, ¿verdad? Ok, ¿qué sucede si se ve actividad mía, por ejemplo, en un horario que está fuera del horario tradicional, ¿verdad? Por ejemplo, en aplicaciones que están fuera de las que yo normalmente utilizo, ¿verdad? Ok, entonces ahí hay un comportamiento que es anormal, ¿verdad? Y eso, pues, es lo que nos permiten identificar los SIEM de nueva generación, ¿verdad? Es decir, poder correlacionar no solamente los eventos de dispositivos, sino también obtener información acerca de los usuarios y también relacionar. Eso es algo muy importante, relacionar los dispositivos que se están utilizando, qué usuarios están utilizando, qué dispositivos, e incluso llegar a un punto en el que se pueda identificar qué relación tienen los diferentes dispositivos que están dentro de la red, que comparten tráfico, y poder de esa forma saber si existe actividad
normal o fuera de lo normal dentro de la organización. Otro de los componentes de los SIEM de nueva generación es el componente de detección de incidentes basado en análisis de tráfico. Esto es muy importante porque una cosa es lo que los eventos nos puedan estar diciendo, ¿verdad? Es decir, lo que se está generando en todos los dispositivos. Pero otra cosa también es identificar en tiempo real el tráfico que se está pasando desde un dispositivo hacia otro dispositivo, ¿verdad? Entonces, eso nos permite identificar, sobre todo de una forma más rápida, posibles amenazas que pudieran existir dentro de la red, ¿verdad? Entonces, momentos en los cuales, por ejemplo, tengamos nosotros un malware, ¿verdad? Que se está propagando a través de la red, por ejemplo. Entonces, al pasar de una computadora A hacia una computadora B, por ejemplo, se puede analizar ese tráfico y se puede identificar ese malware, ¿verdad? Esa amenaza que pueda estar pasando dentro de la red y se pueden tomar acciones específicas en ese momento, ¿verdad? Como recordamos, en cuestión de minutos, en cuestión incluso de llegar a un nivel de segundos, incluso, ¿verdad? Si es permitido para poder detener esas amenazas. El siguiente componente de los SIEM de nueva generación es el tema de monitoreo de endpoints. Y esto es bien importante. ¿Y qué sucede, verdad? En los SIEM tradicionales o los SIEM básicos, ¿verdad? De generación anterior, normalmente se estaban muy enfocados en dispositivos de red y en servidores, ¿verdad? Que al final, pues es tal vez lo que más actividad puede en determinado momento generar, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Que cuando nosotros tenemos visibilidad de lo que está pasando en los equipos de red y en los servidores únicamente, muchas veces perdemos ese detalle, ¿verdad? Que se refiere a lo que pueda estar generándose en todos los dispositivos de la red. Entonces, el monitoreo de endpoints es importante porque incluso nosotros podemos llegar a un punto en el que en todos los dispositivos de la red podamos colocar agentes que estén enviando información y que nos permitan a nosotros detectar mucho más rápido las amenazas que pudieran estar dándose dentro de la misma, ¿verdad? Entonces, ese punto es importante y es considerado dentro de los SIEM de nueva generación. Y por último, y quizás uno de los componentes más importantes de un SIEM de nueva generación es el tema de SOAR, ¿verdad? ¿A qué se refiere SOAR, verdad? En inglés es Security Orchestration, Automation and Response. La traducción al español sería orquestación de seguridad, automatización y respuesta. ¿A qué se refiere entonces este tema de automatización? Ok, se refiere a que yo dentro de una organización puedo tener identificados ya ciertos procesos de cómo poder responder a los incidentes de seguridad. Pero esos procesos van a ser repetitivos, ¿verdad? Yo ya sé qué tengo que hacer cuando detecto alguna amenaza. Ok, entonces, ¿qué sucede con SOAR? SOAR lo que permite es que yo pueda automatizar esos procesos, es decir, tener ya un listado de actividades que una vez se identifica una amenaza y esa amenaza ya es conocida, se puedan ir realizando esos procesos para poder, primero, identificar, aislar y poder responder eficientemente ante los mismos, ¿verdad? Entonces, con SOAR, nosotros lo que hacemos es automatizar la respuesta a incidentes conocidos para poder llegar a ese nivel de madurez de seguridad operativa 4, ¿verdad? Que nos va a permitir
responder en minutos, ¿verdad? Y no solamente SOAR, ¿verdad? Sino que en general todo el ecosistema de las herramientas de los SIEM de nueva generación son los que nos van a permitir llegar a ese buen nivel de respuesta. Ok, entonces, ¿qué ganamos nosotros con los SIEM de nueva generación? Bueno, en primer lugar, mejorar la visibilidad, ¿verdad? Es decir, tener un punto donde nosotros podamos hacer un análisis forense, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de análisis forense, hablamos de poder identificar o ir hacia el pasado, ¿verdad? Es decir, algo que esté sucediendo, ¿verdad? En la última hora, en los últimos minutos, en los últimos días, ¿verdad? Poder ir a traer esa data, poder tener esa visibilidad y poder comprender de una forma más eficiente y sobre todo de una forma muy rápida qué es lo que está pasando dentro de la organización. Esa, digamos, es como uno de los puntos principales, ¿verdad? En inglés hay una palabra que es muy difícil de traducir, ¿verdad? Que es insight, ¿verdad? Que es que nosotros como equipo de seguridad de una organización sepamos exactamente qué es todo lo que está pasando dentro de la organización. Ese sería el primer punto en el cual estas herramientas nos ayudan bastante. Ok. El segundo punto es el mean time to detect, ¿verdad? Es el tiempo promedio para detectar. Es decir, primero, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, una enfermedad, nosotros como personas, el primer paso para poder curarnos es detectarlo, ¿verdad? Es identificarlo, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con las amenazas, ¿verdad? Yo para poder responder eficientemente a una amenaza, lo primero que tengo que hacer es identificarla. ¿Qué pasa si yo no la identifico? Si yo tengo una enfermedad y no la identifico, pues la enfermedad se puede volver en crónica y pues puede llegar un momento en el que ya no tengo medios para poder curarme, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en el caso de las amenazas de seguridad. Yo, una vez tengo esas herramientas para identificar que algo está pasando, entonces yo ya puedo pasar al siguiente paso, que es atacarlo y poder llegar a mitigarlo, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo componente. Y el tercer componente, que es el Mean Time to Respond, ¿verdad? O el MTTR, el tiempo promedio para responder a esos incidentes. Entonces, es el punto quizás medular, ¿verdad? Que es poder adelantarme a los atacantes, ¿verdad? Poder responder a las amenazas que puedan estar llegando e ir siempre un paso adelante. Es decir, poder eh, llegar a un punto en el que posiblemente nosotros sepamos cuál va a ser el siguiente movimiento del atacante y de esa forma poder responder eficientemente. Ok, entonces existen muchos casos de uso que nosotros podemos manejar con los SIEM de nueva generación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de uso que se apoya, por ejemplo, de las herramientas de UEBA, ¿verdad? O de análisis de conducta de usuarios, en el cual, por ejemplo, tenemos cierta actividad sospechosa de algún usuario, ¿verdad? Entonces, por medio de los SIEM de nueva generación, por ejemplo, nosotros vamos a tener las herramientas para poder dar un seguimiento a las actividades de ese usuario, llegar incluso a un punto en el que nosotros podamos hacer un proceso que se conoce como threat hunting, ¿verdad? O caza de amenazas, ¿verdad? Y poder de esa forma dar seguimiento a todas las actividades de ese usuario en particular, saber exactamente qué fue lo que hizo y de esa forma poder responder eficientemente a la actividad que pudiera estar siendo generada por ese usuario.
Ok. Entonces, algo muy importante es, como veíamos, la tecnología. En este caso, el SIEM de nueva generación que nosotros estamos viendo y del cual les he estado hablando hasta este momento, es del fabricante Logarithm. Logarithm es líder en el cuadrante mágico de Gartner, precisamente en la categoría de SIEM, por noveno año consecutivo, ¿verdad? Es decir, es un fabricante de tecnología especializado en el tema de seguridad, especializado en el tema de SIEM específicamente, y es precisamente el SIEM de nueva generación de esta marca, que es el que estamos viendo precisamente en esta charla. Entonces, como decíamos, aquí tenemos el cuadrante mágico de Gartner del último año, ¿verdad? Del año 2020, donde Logarithm se encuentra siempre dentro del sector de líderes, como decíamos ya por varios años de forma consecutiva, y también otro de los grandes consultores, de las firmas consultoras a nivel global, ¿verdad? Que es Forrester Wave, también lo posiciona dentro del sector de líderes, ¿verdad? Junto a grandes fabricantes también que están dentro del mercado y que nos ofrecen estas herramientas de SIEM de nueva generación para poder protegernos de una forma más eficiente y efectiva ante las amenazas que puedan estar llegando a nuestra organización. Ok, ahora bien, ¿cómo funciona esta tecnología? Bueno, en realidad existen muchas formas, ¿verdad? Pero veíamos al principio que pues uno de los principios de las organizaciones es tener personas, tener procesos y tener la tecnología apropiada, ¿verdad? Nosotros en CIW Business tenemos pues varios de estos componentes, ¿verdad? Que pueden ser muy útiles a sus organizaciones, y de hecho el tema de SIEM de nueva generación lo prestamos con tecnología que ya está lista y disponible para funcionar. Y lo hacemos proveyendo esta tecnología en un formato de nube, ¿verdad? Nosotros tenemos 7 data centers a nivel regional. Estos data centers permiten tener todos los niveles de seguridad y disponibilidad. En uno de esos data centers tenemos ya toda la infraestructura disponible para que las empresas puedan hacer uso de la misma. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, dentro de los clientes, lo que hacemos es poner un dispositivo que se conoce como un colector. Ese dispositivo lo que hace es ir a traer precisamente los logs, tanto como decíamos, de los dispositivos de red, de los dispositivos de seguridad, de los hosts, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, si existe una organización que tiene una oficina principal y varias oficinas remotas, se puede hacer el análisis, ¿verdad? Para ver si se necesita un colector solamente en su oficina central y poder ir a traer la información de las oficinas remotas, o también poder colocar diferentes colectores en las oficinas remotas, y esto va a depender mucho de la cantidad de MPS, se le llama, que es una medida de mensajes por segundo o de logs por segundo, ¿verdad? Que está en función también de los dispositivos que se necesitan monitorear. Entonces, por otra parte, por ejemplo, si tenemos empresas que ya tienen una infraestructura a nivel de nube pública, por ejemplo, también podemos integrar componentes dentro de esa infraestructura para poder ir a traer todos esos logs que son importantes, todos esos eventos que son importantes, y poder hacer todo el proceso de inteligencia con los mismos, y en este caso conectándose directamente hacia nuestra nube, y poder hacer desde ahí todo ese proceso de análisis o de inteligencia que se necesita para poder proveerle a su organización todo
todas estas herramientas de monitoreo, ¿verdad? Este es un ejemplo. También podemos nosotros llegar a un punto en el que, dependiendo la cantidad de dispositivos, dependiendo la cantidad de mensajes por segundo, podemos también incluso utilizar desde nuestra nube un colector, le llamamos un virtual collector, que lo que hace es que prácticamente ya no tengamos que desplegar nada físico dentro de las organizaciones o dentro de nuestros clientes, ¿verdad? Sino que tanto la colección como el análisis se da desde nuestra infraestructura, ¿verdad? De nuestra nube, y ya se procede con todo el proceso de inteligencia, el análisis y sobre todo también el tema de SOC, ¿verdad? Que eso es al final de cuentas importante, ¿verdad? Nosotros contamos también con personal que pueda hacer ese seguimiento a las diferentes alarmas, a las diferentes alertas que están siendo generadas por los diferentes dispositivos y poder incluso llegar a ese nivel en el que nosotros le prestemos todo el servicio a la organización. Pues esto es básicamente lo que tenía planificado desde el punto de vista teórico. Vamos a seguir con una demostración del CIEM de nueva generación, porque al final, pues como bien dicen, las diapositivas aguantan con todo, pero no hay como ver en vivo cómo funciona precisamente esta solución, y es lo que vamos a ver en un momento. Antes de ir directamente a la demostración, les voy a dejar un pequeño video con información comercial de la organización CIW Business para que ustedes puedan ver un poco en qué les podemos apoyar como empresa. Ok, perfecto. Entonces, pasamos ya directamente a la demostración de la herramienta. En este caso, pues va a ser bastante rápida, ya que ya me consumí la mayor parte del tiempo. Acá, pues nosotros lo que tenemos es precisamente el tema de los dashboards. Pues la idea de los dashboards es generar precisamente toda esa visibilidad de la cual hablábamos. Por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de procesos recolectados en este momento,
la cantidad, por ejemplo, de eventos más importantes que se están generando dentro de la organización. Tenemos el top de usuarios, ¿verdad? Quienes están generando más tráfico dentro de la red. El top de host, por ejemplo. Y este es solamente uno de los dashboards, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, incluso podemos llegar a un punto en el que podamos visualizar todo el tráfico que está llegando a nuestra organización, desde dónde se está generando, ¿verdad? Dónde se ha originado, cuánto se ha impactado, por ejemplo, cuál es ese tráfico que está llegando hacia la red, ¿verdad? Mucha información que nos está dando esta herramienta, ¿verdad? Y como decíamos, este es únicamente uno de los dashboards, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos la posibilidad de ver tantos dashboards predeterminados que ya nosotros tenemos únicamente para utilizar y cada uno de ellos nos brinda muchísima información, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos uno que está siendo generado a partir de otra herramienta de monitoreo que es Nessus, por ejemplo, con un montón de información, ¿verdad? E incluso algo importante es que nosotros podemos ir generando nuestros propios dashboards, ¿verdad? Con la información que realmente es de interés para nosotros y que a nosotros como usuarios de una organización que nos interesa o queremos ver, ¿verdad? Luego tenemos el tema de alarmas, ¿verdad? Esto es bien importante porque es al final de cuentas lo que nos va a saber nos va a permitir saber qué incidentes de seguridad hay en la organización, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, vemos lo que ha sido catalogado como más riesgoso e incluso podemos nosotros venir y cambiar la visualización. Por ejemplo, quiero ver los que tengan un rango mayor de 80, un rango mayor de 70, por ejemplo. Entonces, de esa forma puedo ir yo filtrando la información y puedo ir viendo las diferentes alarmas que están siendo generadas dentro de la organización. Y esto de las alarmas está muy relacionado con el tema de casos, ¿verdad? Una alarma, por lo general, va a generar un caso, ¿verdad? Ese caso, pues, sirve para que yo, dentro de la organización, pueda dar seguimiento a esa alarma. Y aquí está también precisamente el tema de playbook, ¿verdad? Es decir, de respuesta automatizada a incidentes, ¿verdad? Que es el tema de SOAR, en el cual yo puedo venir y para ciertas amenazas cargar playbooks, ¿verdad? Que se refiere a los incidentes más conocidos y cuál es el proceso que tengo que seguir yo para poder identificar y responder ante esa amenaza, ¿verdad? Entonces, una vez una alarma es identificada como parte de alguna amenaza, puede tener ya cargado un playbook y el playbook lo que va a hacer es automatizar esa respuesta a incidentes. También tenemos el tema de búsquedas, ¿verdad? Que sobre todo lo utilizamos para realizar el proceso de análisis forense, ¿verdad? Es poder sacar información de todo lo que están haciendo nuestros usuarios o de todo el tráfico que está pasando dentro de la red. Y finalmente tenemos también el tema de reportería. Los SIEM pues, son herramientas muy importantes para todo lo que es el cumplimiento, por ejemplo, contra ciertos estándares o buenas prácticas de seguridad. Nosotros podemos entonces cargar ya plantillas predefinidas que lo que hacen es monitorear esas buenas prácticas de seguridad o procesos automatizados y luego saber qué tanto estamos en cumplimiento en relación a esos procesos, ¿verdad? Aquí descargué yo uno de esos reportes que están en relación, por ejemplo, al cumplimiento de una de las normas, ¿verdad? En este caso, ISO 27001, ¿verdad?
seguridad de la información. Y entonces nosotros podemos de esa forma identificar el cumplimiento o no ante esas amenazas, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que teníamos preparado para el día de hoy. Les agradecemos grandemente por su atención y vamos a dejar el tiempo para algunas consultas que pudieran existir de parte del público. Les agradezco mucho por la atención y estamos atentos a las consultas. Gracias.